Buenas tardes, noches a todos. Gracias por asistir a este acto de presentación y debate del número monográfico de la revista Temas, dedicados especialmente al tema de la vigencia de Keynes, que en este caso hemos editado la revista Temas en colaboración con economistas frente a la crisis. Bueno, yo creo que en este momento hace falta pocas explicaciones para decir por qué dedicamos un número monográficamente a Keynes. Probablemente en la revista Temas, por razones obvias, desde hace tiempo hemos tenido una especial querencia a la figura de Keynes. De hecho, este es el segundo monográfico que publicamos. El primero fue en febrero de 2009, entonces hablábamos del retorno de Keynes. Lo tenemos incluso en nuestras carpetas recogido ese número, y también le dedicamos una atención especial en el número de septiembre del año 2000, cuando dedicamos este número a repasar cuáles habían sido las grandes figuras que habían hecho aportaciones positivas en el siglo XX. Y en ese caso, bueno, pues entre las 10 o 12 figuras que analizamos en ese número monográfico, junto a figuras como Gandhi, Einstein, Freud, pues era obligada la referencia también a Keynes. En aquel momento fue José Borrell el que escribió el artículo sobre Keynes. Una explicación muy breve, porque yo solamente voy a presentar a los ponentes y moderar este acto. Pero a mí sí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre por qué podemos considerar algunos que está de actualidad Keynes en este momento. Probablemente en el ciclo de la Gran Depresión hubo unos años que no fueron objeto especial de atención diferenciado por los economistas, pero yo sí que creo que merecen una atención política y sociológica diferenciada. Es los años que van de 1936 a 1939. No se trata de que coincidiera con la Guerra Civil Española, sino que coincidió con el principio, este ciclo de confrontaciones, de falta de confianza en la posibilidad de llegar a acuerdos, a consensos, coincidió con la Guerra Civil, pero fue algo más, en el sentido de que las sociedades se prepararon, empezaron a sonar los tambores y se prepararon para resolver sus conflictos por las armas. Y claro, aquello condujo a una de las guerras, siempre la última gran guerra es la más espantosa que ha conocido la humanidad, con 40 millones o más de muertos y con una destrucción enorme de muchos países. Hay países europeos, civilizados, avanzados en su momento, que quedaron completamente arrasados después de esa guerra. Y después de esa guerra, ¿a qué conclusión llegaron los líderes, las fuerzas sociales, sindicales y políticas? Llegaron a la conclusión de que era mucho más lo que se podía lograr llegando a un acuerdo racional, positivo, con sensibilidad social entre todos, que seguir por la vía anterior. Es decir, fueron unos años del consenso keynesiano, que sin duda fueron los años de mayor crecimiento, acompañado de mayor equilibrio, paz política y estabilidad que se ha conocido en la historia reciente de Europa, y no solo de Europa. Por lo tanto, esas referencias sobre que se hable de esos años del consenso, como el consenso keynesiano, nos ilustran sobre las propuestas, las alternativas que ofreció una persona que era de naturaleza básicamente conservadora, pero un hombre pragmático, un hombre realista, que entendía que el mercado por sí solo no era capaz de evitar determinados conflictos, carencias, un paro. Entonces, en los escritos de la época se hablaba del 20% del paro como una situación catastrófica. En España, durante varios años hemos tenido tasas de paro superiores al 20%. Y yo quiero llamar atención sobre otro aspecto en el que estamos incurriendo los países europeos y los países de la OCDE. Estamos tomando por buenas, por fidedignas, unas encuestas sobre población activa y sobre paro que tienen muchos trucos. En realidad, si nos atenemos a la proporción, a la tasa de actividad, las personas que trabajan en edad de trabajar respecto a las que no trabajan, nos encontramos con que probablemente las cifras del paro real son mucho más que la que estamos recogiendo con algunas estadísticas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que entender que en contextos de malestar, de desempleo, de fallos recurrentes de los modelos, sobre todo los modelos económicos que estamos siguiendo en los países europeos, se impone una evidencia, la evidencia que hay que utilizar, cualquier científico llegaría
a la evidencia de que si no dan resultado determinadas políticas, habría que utilizar otras políticas, otras alternativas. Ese es probablemente el fondo de este número, en el que es un número que ha sido coordinado por el profesor Carles Manera, que presento ya a la mesa, que es catedrático de Historia Económica de la Universidad de las Islas Baleares y que ha sido también consejero de Economía, Hacienda y Innovación en el Gobierno de las Islas Baleares. Está también en la mesa Jorge Fabra, que es economista, doctor en Derecho y es presidente de Economistas frente a la crisis y ha tenido también bastantes responsabilidades económicas prácticas. Fue presidente de la Red Eléctrica Española y consejero de la Comisión Nacional de Energía. Está también en la mesa con nosotros Emilio Ontiveros, que es, como todos sabemos, catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente y fundador de Analistas Financieros Internacionales y uno de los más reputados analistas de la coyuntura económica y de los problemas de la política económica. Y también tenemos con nosotros a Antón Costas, que más esfuerzo ha tenido que hacer por venir aquí, que se lo agradecemos especialmente, no solo ha venido desde Barcelona, sino también, bueno, después de lo que esperamos era solamente un susto pasajero en su vida. Es Antón Costas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y también, quiero resaltarlo, es ingeniero industrial. Además es un hombre conocedor de la empresa. Yo a veces comento a algunas personas algo que casualmente salió en una cena que tuvimos con él el verano pasado, cuando nos decía que tiene la costumbre todos los meses o cada determinado tiempo de visitar una empresa, no por el arte de visitarla, sino para hablar pues, con el sector de producción, con de planificación, con financiación, con los trabajadores y conocer la economía. Yo creo que los 4 personas que van a hablar hoy aquí esta noche y los autores, la mayor parte de los autores de este número de temas, tienen una virtud añadida a sus conocimientos, a su representatividad, y es que tienen aúnan el conocimiento teórico sobre los problemas económicos con los conocimientos prácticos. O han tenido responsabilidades de gobierno, o han trabajado en empresas, o conocen bien el mundo de la empresa. Y eso es importante a la hora, creo yo, de que los países recuperemos capacidad de interlocución y también capacidad para hacer diseños de políticas que no pueden ser políticas de manual, de libro o de despacho, sino que tienen que estar enormemente pegadas a la realidad, entre otras cosas, para contrastar qué es lo que está ocurriendo en esta zona. En primer lugar, va a tomar la palabra Jorge Fabra. Yo creo que se me oye, ¿no? Mal. Ya está. Bueno, en primer lugar, gracias, José Félix, por haber invitado a Economistas frente a la crisis a contribuir en los contenidos de esta revista monográfica. Y además, pues felicitar a Temas para el debate, porque la revista verdaderamente es de gran calidad y, por tanto, pues muy aconsejable su lectura. Bueno, aquí estoy rodeado de profesores, de catedráticos de economía. Por tanto, yo, que no soy profesor de economía, que no soy catedrático, voy a intentar encontrar un espacio no académico en mi intervención. Les he de confesar que he entrado en Internet y he buscado en algún sitio a ver si Keynes había hablado del mercado de la electricidad. No lo he logrado, ¿eh? Así es que, en fin, haré un esfuerzo por que mi contribución, pues naturalmente, no tenga ninguna pretensión académica, porque sobrados académicos tenemos aquí. Bueno, empezaré recurriendo a algunos antecedentes. Reunidos en Londres en abril de 2009, los líderes del G20 acordaron sacar toda la artillería presupuestaria disponible para salvaguardar la estabilidad económica mundial. Apenas unos meses antes, en la reunión del G20 de Washington de noviembre de 2008, el presidente francés Nicolas Sarkozy llegó incluso a lanzar la idea de refundar el capitalismo. Aunque realmente, naturalmente, no sabemos qué significaba esto de refundar, sí ponía de manifiesto la preocupación de los líderes del G20, la preocupación mundial sobre la deriva que la economía podía tomar
desatada la crisis simbólicamente, porque naturalmente había empezado antes con la quiebra de Lehman Brothers. El comunicado de Londres del G20 utilizó un lenguaje sin matices que leo. Nos enfrentamos al mayor desafío para la economía global de la época moderna, una crisis que afecta a los hombres y mujeres de todos los países y a la que todos los países debemos hacer frente unidos. Creemos, decían los líderes del G20, que la prosperidad debe ser compartida y que la respuesta a esta crisis debe estructurarse en torno a las necesidades de los trabajadores, no solo de los países ricos y desarrollados, sino también de las economías emergentes y en vías de desarrollo. Creemos que para que la globalización sea beneficiosa para todos, se debe fundamentar, subrayo, en una regulación efectiva de los mercados y en sólidas instituciones económicas y financieras globales. Y continuaba el G20. Aplicar una respuesta coordinada y sin precedentes para salvar millones de trabajos a través de un impulso fiscal de 5 billones de dólares es completamente necesario. Este tipo de pronunciamientos del G20 nos retrotrae inevitablemente a Keynes y a Dexter White. En la conferencia de Bretton Woods, aunque con posiciones alternativas pero no antagónicas, sentaron ante la amenaza de la recesión mundial que seguramente amenazaba después con el fin próximo de la Segunda Guerra, sentaron las bases de la gobernanza económica internacional hasta los años 70. Así es que G20, abril 2009. Apenas un año después, el 9 de mayo de 2010, la Troika Europea, recuerdo, Comisión Europea, Eurogrupo, Banco Central Europeo, coincidían con el Gobierno español del socialista Rodríguez Zapatero en la conveniencia de dar un giro copernicano hacia la austeridad y hacia el recorte de derechos laborales. La recesión se ahondó y la tasa de paro se elevó hasta el 20% ya ese mismo año, y con la agudización de las políticas de austeridad y de devaluación salarial del PP, el récord histórico fue alcanzado en 2013, el récord histórico de paro llegó a alcanzarse en 2013 con el 26%. En este contexto, el de la constatación de que la orientación de la política económica se alejaba del interés general de la mayoría de los ciudadanos, es en el que Economistas frente a la crisis surgió para poner de manifiesto que la política económica debe estar al servicio del crecimiento y del empleo, en definitiva, al servicio de los ciudadanos. No es economía, es ideología, fue el artículo publicado en El País el 16 de septiembre de 2011, en el que Economistas frente a la crisis hizo acto de presencia pública. Frente a la crisis, frente a la austeridad, frente a la devaluación salarial. Un año después publicamos un libro colectivo con el mismo nombre, No es economía, es ideología. Hoy, en este año en el que se cumple el 70 aniversario de la muerte de Keynes, Economistas frente a la crisis ha tenido el honor de colaborar, porque fue invitado a esta colaboración, con la revista Temas en los contenidos de su número 265, el monográfico que tienen ustedes disponible en la puerta de esta sala, dedicado a Keynes como maestro. El título, La vigencia de Keynes, podría llevarnos a pensar que aspiramos, a través de su reivindicación, a que el keynesianismo como escuela de pensamiento económico, con sus análisis y sus derivaciones de política económica, vuelva a ocupar un lugar predominante en el debate político, y sin embargo sería un error. Sería un error porque el análisis keynesiano y su traslación a las propuestas de política económica están vigentes más que nunca. Nunca han dejado de estar en la cultura de los economistas. El keynesianismo impregna el pensamiento de todo economista no abducido por el doctrinarismo. Por su actualidad en estos tiempos en los que nos enfrentamos a la salida de la crisis, me voy a referir a un concepto netamente keynesiano, con claras consecuencias sobre la orientación y el diseño de la política económica actual, el concepto del estancamiento secular. El economista Alvin Hansen, discípulo de Keynes, argumentaba en su libro de 1938, Recuperación plena o estancamiento, que la salida de la Gran Depresión de 1929, podría desembocar en un estancamiento del crecimiento y del empleo si no concurría a la intervención económica del Estado para estimular la demanda.
En el año 2015, también en el debate sobre la salida de esta crisis, el economista Larry Summers retomaba y actualizaba el concepto de estancamiento secular. Algunos de los rasgos característicos del estancamiento secular podríamos resumirlo en los siguientes puntos: tipos de interés cercanos a cero, altas tasas de ahorro, bajos niveles de inversión, persistencia del desempleo, crecimiento muy débil del Producto Interior Bruto potencial, insuficiencia de demanda efectiva. Independientemente de que se den o no las condiciones que definen el estancamiento secular, las anteriores características están presentes, son reconocibles en mayor o menor medida en la economía europea. La forma de atajarlo centra las propuestas del debate económico, y atajar la eventualidad de llegar a esta situación se encuentra ya en el centro del debate político. La principal preocupación de esta situación de estancamiento se deriva de que puede ser muy difícil, si no imposible, alcanzar de manera simultánea una situación de pleno empleo, de crecimiento fuerte y de estabilidad financiera simplemente con la política monetaria convencional como herramienta única. En un contexto de baja inflación, tipos de interés en su límite inferior y una significativa debilidad de la demanda efectiva derivada de bajos niveles de inversión que implican altos niveles de desempleo, la política fiscal, la política de impulso a la demanda desde el Estado vuelve a estar sobre la mesa como la vía más efectiva ante el riesgo de estancamiento. Instituciones tan poco sospechosas de ser activistas fiscales, como por ejemplo el Banco Central Europeo, repiten en cada ocasión la necesidad de que la política fiscal refuerce la política monetaria expansiva que ha iniciado el Banco Central Europeo, que ya está prácticamente en sus límites. Y también repiten, por cierto, la necesidad de subidas salariales para anclar las expectativas de inflación lejos de zonas deflacionarias. En las últimas semanas hemos visto cómo se han planteado dos propuestas en este sentido desde posiciones muy diversas. La Comisión Europea propuso en noviembre de este mismo año a los Estados miembros un impulso fiscal de hasta el 0,5% del Producto Interior Bruto de la zona euro. La Comisión, maniatada por unas normas fiscales, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que imponen una política fiscal procíclica y que constriñen la capacidad estabilizadora de la política fiscal, la Comisión proponía que Alemania y Holanda utilizasen su holgura fiscal, la holgura fiscal de la que disponen, para impulsar la inversión, buscando que sus efectos de arrastre impactasen positivamente sobre los países deficitarios, sobre los países del sur, sobre los países deudores. En definitiva, la inversión como motor de arranque para la actividad económica, un concepto plenamente keynesiano. Un Eurogrupo dominado por la ordoliberal Alemania ha rechazado este tímido plan de impulso. Estamos hablando casi de ayer mismo. En Estados Unidos, la otra propuesta diversa, el presidente electo Donald Trump ha anunciado un programa económico que algunos han considerado como un plan de estímulo. Pero, ¿realmente podemos llamar plan de estímulo a cualquier actuación de política fiscal? El economista británico Simon Wren Lewis ha desarrollado un concepto interesante, el de keynesianismo reaccionario. El plan Trump pasa por reducir los impuestos a los más ricos, pero sabemos que, dada su menor propensión al consumo, la menor propensión al consumo de los ricos, este tipo de estímulos tendrá un menor impacto sobre la demanda frente a su alternativa, aumento del gasto y aumento progresivo de los impuestos. El ejemplo de recortes de impuestos para los ricos es el ejemplo que confirma la proposición general de que la composición de cualquier estímulo fiscal importa más que el tamaño total de cualquier incremento del déficit. Este tipo de keynesianismo reaccionario nos indica que deberíamos tener cuidado en llamar estímulo a cualquier medida que implique aumentar el déficit. Y desde la Realpolitik deberíamos ser conscientes de que llamar a cualquier cosa keynesianismo puede tener un efecto negativo sobre la opinión pública. Termino ya, José Félix. En fin, lo que quiero decir con esto es que la composición del ajuste importa. No es lo mismo reducir gasto que aumentar ingresos. Y la composición del impulso
También importa. No es lo mismo reducir impuestos a las rentas más elevadas o invertir en aeropuertos, por ejemplo, como en España, que relanzar su crecimiento potencial a través de la inversión en I+D, en educación, en dependencia, en sanidad, en nuevas tecnologías que produzcan energía limpia, segura e inagotable. La composición del estímulo fiscal importa porque de lo que se trata es de aumentar la productividad de la economía para poder aumentar los salarios sin perder competitividad y, a partir del aumento de las rentas salariales, desencadenar un círculo keynesiano virtuoso de crecimiento. Keynes está vigente, pero ya no es el Keynes de abrir zanjas para cerrarlas. Necesitamos hilar fino porque el desarrollo de la ciencia económica, desde Keynes, el fortalecimiento de las instituciones, desde Keynes, la mejora de los instrumentos estadísticos y la disponibilidad de datos nos permiten hoy seguir siendo tributarios del pensamiento keynesiano, nos permite seguir siendo economistas eficaces. Propuestas de raíz keynesiana son las que nos han reunido a economistas y otros profesionales en Economistas frente a la crisis. De alguna forma, es la argamasa que garantiza la sintonía interna de nuestra asociación. El multiplicador keynesiano, al fin, es parte de nuestra cultura. Pero por eso ha sido para nosotros un honor haber sido invitados por la revista Temas para el Debate a colaborar en los contenidos de este número monográfico que hoy aquí presentamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Carles Manera, coordinador del número, por cierto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la revista Temas para coordinar este número monográfico. Una voz así de profesor. No, toma este. La tengo igual siempre, profesor. La verdad que no se oye. Ponte, ven aquí. ¿Aquí? No, de eso. Ponte aquí. ¿Se oye? Sí. Bueno, decía que lo primero de todo, muchas gracias por la invitación de la revista Temas para coordinar este número monográfico sobre Keynes y evidentemente muchas gracias a mis compañeros de Economistas frente a la crisis, de una organización de la que soy miembro también, pues que pensarán en mí como la persona posible para poder coordinar este monográfico. Si ustedes ven la revista y leen la portada de la revista, se anuncia una frase muy contundente: la vigencia de Keynes. Nos preguntamos, digámoslo así, inquietos, si Keynes está vigente. Bueno, las palabras anteriores de Jorge nos dan a entender que sí, pero más allá de lo que podemos afirmar del planteamiento keynesiano, de su aportación, podríamos buscar algunos problemas que Keynes abordó y que tienen una vigencia absoluta en este momento y que pueden o deben ser abordados con lupas diferentes a las que se están mirando, las que se están desarrollando básicamente desde la Comisión Europea. ¿Qué dos problemas centrales preocupaban al insigne maestro en los últimos años de su vida? Prácticamente desde que escribe la teoría general hasta Bretton Woods. ¿Qué dos problemas centrales preocupan a Keynes? Dos, fundamentalmente dos. Uno, el desempleo. Dos, la articulación internacional. Esos son los dos grandes problemas que se dibujan en la obra de Keynes. Son dos factores determinantes que tuvieron ya controversia en su momento. Significaba de alguna forma romper con la dinámica de regulación del patrón oro, vigente prácticamente, aunque muy lesionado en los años 30, a un nuevo paradigma económico, una nueva regulación que podíamos calificar como regulación keynesiana, que surge a partir de la aplicación empírica de la teoría general, ¿no? A partir de los años 39, 40 y sobre todo hasta 1980 aproximadamente, ¿no?
Estos dos problemas centrales son los que nuclean las reflexiones de los últimos años de la vida de Keynes. Estas son las dos grandes preocupaciones. Estos dos aspectos tienen también controversias. Si se fijan, son dos aspectos que tienen actualmente controversias innegables. Lo mismo que podía preocupar al insigne economista de Cambridge en los años 30 y 40, ahora los economistas que vemos personas tras los números, pues también tenemos esa preocupación, esa inquietud. Fíjense, habría tres cosas que podríamos destacar de esta controversia que se genera en este momento y que Keynes apuntó en sus reflexiones finales. Fíjense, ahora Alemania recuerda mucho el planteamiento actual de la dirigencia alemana y de la influencia en el mundo económico en su relación con los países del sur de Europa actual, con lo que se produjo en los años 30 ante algunos países que pedían, o que incluso algunos de ellos lo hicieron, abandonar el patrón oro, el sistema de patrón monetario. Fíjense cómo ahora se nos sigue exigiendo a los países del sur una serie de sacrificios, más de los ya propulsados, y que han generado enormes desastres. Grecia vuelve a estar en la palestra. Hacía mucho tiempo que ustedes seguro que no habían oído hablar de Grecia. Hace un año todo el mundo hablaba de Grecia. Desapareció el tema, pero ahora vuelve de nuevo. Y viene a raíz de una timidísima medida de Tsipras de dar una paga extraordinaria a las pensiones de jubilación de más bajo nivel. Eso ha generado, ha encendido todas las alarmas hacia una economía que representa poco más del 2% del PIB europeo. O sea, fíjense la dimensión de la que estamos hablando. Ese es un tema, es una controversia actual que también se tenía en la época de Keynes con el debate de seguir en el patrón oro, salir de él. Seguir en el euro, salir de él. Es una controversia que sigue o que está vigente hoy en día. Un segundo factor que Keynes propone y que ahora Jorge nos recordaba con mucho acierto es el papel motor, la palanca del Estado como impulsora del crecimiento económico. Cuando hay anemia en una economía, cuando el sector privado está enfermo, no tiene capacidad inversora o tiene dificultades, incluso cuando hay este problema que Keynes calificó como la trampa de liquidez, es decir, cuando tienen ustedes los tipos de interés, como recordaba Jorge, prácticamente a cero, a tasas negativas incluso, la política monetaria tiene límites. Hay que explorar otras vías. La vía que explora Keynes y que defiende, no solo desde la teoría general, sino después, y sus seguidores, es precisamente la inversión pública, la inversión en infraestructuras. Inversión que, y eso es importante, que estimule el consumo. Esto es fundamental porque si no, cualquier operación de gasto público puede ser calificada de manera muy incorrecta como keynesiana cuando no lo sería. Aquí de lo que se trata, fundamentalmente a Keynes le preocupa el estímulo del consumo. Eso es lo que va a estirar la inversión, y la inversión a su vez, con un círculo virtuoso, estimulará eso. Un tercer elemento importante de controversia actual, que también se tuvo en la época de Keynes, es el tema de los salarios. El tema de los salarios, Keynes demostró de una manera muy clara que el recorte salarial, que es el que siempre se esconde tras la jerga que tenemos los economistas de la competitividad y la productividad, esa es una jerga corriente. Fíjense, nosotros somos oscuros porque no podemos ser profundos muchas veces, ¿no? Entonces necesitamos a veces utilizar una serie de palabras, de palabras, de jerga, etcétera, que nos hace famosos incluso, ¿no? Si ustedes ven algunos programas de televisión, verán muchísimos economistas que se están famoseando diciendo, pues, la competitividad. Bueno, pero oiga usted, ¿qué significa eso desde una perspectiva concreta, ¿no? Pues no se engañen. Detrás de eso suele haber reducción de salarios.
Suele haber eso. Eso la historia económica demuestra de una manera inequívoca que muchas veces detrás de esa jerga suele existir un planteamiento a veces torticero hacia el mundo del trabajo. Repito que Keynes demostró que recortar los salarios no incrementa el empleo. Eso es importante tenerlo claro, porque lo que se conseguiría con eso es bajar la demanda, que es lo que estimula el crecimiento. Entonces, ahí tienen ustedes una ecuación que no acaba de cuadrar con los preceptos que se nos explican hoy en día. Debates que yo he tenido hace poco tiempo con gente del mundo empresarial en las Islas Baleares, en un momento de expansión turística impresionante. Supongo que ustedes los datos los conocen. Somos una comunidad de 1 millón de habitantes y recibimos 14 millones de visitantes al año y hemos aumentado casi en 2 millones este año los visitantes. Entonces, ustedes hablan con los empresarios y te dicen, subir salarios de ninguna forma. Los salarios tienen que seguir al ritmo de la productividad. Correcto, desde un punto de vista técnico, correcto. Pero me temo que la forma de medir la productividad también es una asignatura que en algunos casos puede estar pendiente para los economistas. Un tercer factor, y termino rápidamente, es esa visión que a veces ustedes habrán oído, que también surgía en la época de Keynes, de que el Estado tiene que ser como una gran familia. Es decir, hay que equilibrar las cuentas. Oiga, ¿usted es padre de familia? Sí. ¿Usted a qué no gasta más de lo que ingresa? Pues el Estado es exactamente lo mismo. Falso. Eso es un axioma falso que Keynes también se dedicó a desmontar, ¿no? Eso es la famosa paradoja del ahorro de Keynes, que surge sobre todo de una manera explícita en la teoría general, pero se deduce también de contribuciones posteriores. Los gobiernos son diferentes a las familias. Los gobiernos no son las familias, no funcionan con la misma lógica ni con el mismo planteamiento. Los gobiernos pueden pedir prestado siempre y cuando tengan inversores capaces de comprar sus bonos en el futuro. Eso no le pasa a la familia. Fíjense cómo incluso los países con enormes dificultades de deuda pública, incluso hoy en día, pues siguen teniendo gente que les presta. Evidentemente hay intereses seguramente que draconianos, pero no son las familias. Esa lógica del mainstream, muy conservadora, que ustedes habrán seguro escuchado en figuras económicas del mundo, principalmente de la derecha política, pues vale la pena que la repensemos, y ahí Keynes nos ayudará mucho. Finalmente, reducir el desempleo. ¿De qué forma sugiere Keynes? Lo hemos dicho, lo subrayamos de nuevo, se ha dicho antes en la ponencia de Jorge. Miren, cuando empresas y consumidores no invierten lo suficiente, la única alternativa, no nos engañemos, es el gasto público. Eso ha funcionado y no es una cosa abstracta, no es una teoría abstracta, no es un modelo matemático que solamente se cumple en las pizarras de los profesores de economía. No, eso se cumple en la historia económica. En ese número de temas que ustedes tienen, verán un ejercicio sobre la economía americana entre el año 1930 y el año 2015, analizando los principales vectores de la macroeconomía de Estados Unidos. La fuente es la Reserva Federal y la Contabilidad Nacional de Estados Unidos. Verán cómo los preceptos keynesianos se cumplen estrictamente, de manera empírica. Por tanto, no estamos hablando de un modelo teórico. La inversión pública ayuda al crecimiento, el crecimiento se dispara con el consumo, mayores salarios implican mayor consumo, mayor demanda y, por tanto, mayor crecimiento y mayor recaudación, y esa es una clave que no es un simple precepto que sale de la teoría general. Eso los economistas lo hemos demostrado con números, y ustedes tienen uno de los ejercicios en el número de la revista que hoy presentamos. En definitiva, pienso que Keynes está muy vigente, pienso que debe volver
a las palestras y a las cátedras de economía a ser enseñado como toca, no de la forma tan opaca que hoy en día todavía se promulgan las facultades de económicas. Enseñamos a nuestros estudiantes modelos muy elegantes que luego, cuando se aplican a la realidad, tienen dificultades, muchos de ellos. O sea, cambiamos la realidad para que el modelo encaje perfectamente, lo cual no deja de ser absurdo desde una perspectiva deontológica, y pensamos que volver a la realidad y analizar los grandes números, los grandes trabajos, las grandes cifras, pueden servir para explicar mejor la recesión actual y cómo salir de ella. Muchas gracias. A continuación va a intervenir el profesor Emilio Ontiveros. Bueno, pues buenas tardes y comprenderán que lo primero que quiero hacer es dar las gracias una vez más a José Félix por darme la oportunidad de compartir publicación y luego mesa de contraste, de discusión con colegas tan entrañables y tan respetados, y además entre amigos como los que están aquí. Yo empezaba mi artículo en la revista con una disculpa, ¿no? Y es que a estas alturas de la película hablar de Keynes es una osadía, ¿no? Es decir, me parece casi un ejercicio de frivolidad, una invitación al refrito, porque se ha dicho todo. Probablemente es el economista, el científico social, me atrevería a decir, que más comentarios, que más biografías ha justificado, pero en particular a partir de esta crisis. Cuando le contesté demasiado rápido a José Félix, yo creo que fue desde el móvil diciendo, lo hago, me apetece, ¿no? Pero luego dije, me he metido en un charco, ¿no? Y me parece una bobada, un ejercicio de futilidad total. Me metí en el obituario que publicó la revista The Economist un año después de la muerte de Keynes, ¿no? Y narró una anécdota que yo no conocía, y es que con ocasión de su nombramiento como miembro del Consejo del Banco de Inglaterra, se le acercó un amigo con mala rarea y le dijo, hombre, te vuelves a la ortodoxia, ¿eh? Sentado aquí en el board del Bank of England. Y dijo, no, es la ortodoxia la que se me está acercando. Y fue esa idea la que me llevó a tratar de hilvanar qué proposiciones centrales de la literatura económica que han tratado de desmontar el legado de Keynes desde la revolución de las expectativas racionales en los 70 hasta el final de la gran moderación, con el estallido, con el desencadenamiento de la crisis de 2007. Y eso es lo que he hecho, ¿no? Tratar de subrayar o de invitar a verificar cómo, por un lado, la gestión de la crisis, pero también su gestión, ha cuestionado los fundamentos de todos los planteamientos que habían postergado a crisis desde Robert Lucas hasta el 2007. Y dos, ver cómo ese cuestionamiento de la ortodoxia dominante durante los últimos 40 años se ha hecho en la factoría que produce la ortodoxia. Se ha hecho fundamentalmente en Estados Unidos. Porque ha sido Estados Unidos el que ha aplicado en mayor medida decisiones de estímulo de la demanda agregada. Yo soy escéptico cuando tratamos de totalizar la vigencia de alguien que murió hace tantos años. Decir que es válido en su totalidad es un riesgo. Hay cosas que cuando uno relee de las primeras horas de Keynes o de la teoría general, etcétera, ve que si encontrara hoy el contraste de la realidad, Keynes la suprimiría.
claramente. Cuidado con deificar o con mitificar en exceso. Pero sí hay una cosa que es clara, y es que cuando hay un exceso de capacidad instalada en la economía, cuando hay un defecto de demanda agregada y el sector privado está inhibido, incluso en condiciones monetarias cómplices del crecimiento de la inversión, ahí hay que actuar, ¿no? Y eso, curiosamente, no lo ha demostrado Europa. Quien lo ha puesto de manifiesto ha sido Estados Unidos. Yo creo que esa violación de la ortodoxia post-keynesiana tiene mucho que ver con la historia económica, tiene mucho que ver con las indecisiones antes y después de que Herbert Hoover llegara a la presidencia, y el mareo en torno al diagnóstico y a las terapias que había que adoptar. Y curiosamente tiene que ver con la presencia en la Reserva Federal de un conservador, nada keynesiano, pero eso sí, probablemente el académico vivo que más y mejor conocía lo que ocurrió en la Gran Depresión, que es Ben Bernanke, y que es el primero que le dice a Paul Johnson: oye, eso tiene un tufillo. Yo diría que hay un académico sentado en la presidencia de la Reserva Federal y una política, Nancy Pelosi, que es la que levanta el teléfono, la líder demócrata en el Congreso, y le dice a George Bush Jr.: oye, esto tiene mala pinta, me dice mi gente aquí. Y el otro, de forma intuitiva, le dice: crúzate, y salen los 757.000 millones de estímulo fiscal primeros, ¿no? Esa es la puntilla al planteamiento, digamos, de los anti-keynesianos, ¿no? A los suscriptores de aquel artículo de Robert Lucas, que motivó un cierto regocijo en la academia, cuando en alocución del mismo, el artículo se llamaba La muerte de la economía keynesiana, vino a decir que se acabó lo que se daba, ¿no? Y es verdad que desde los 70, la gran moderación, esa fase de estabilidad en el crecimiento, es decir, de reducción de la volatilidad en el PIB, dio por muerto prácticamente el riesgo de depresiones y, por tanto, la necesidad de políticas estabilizadoras de la demanda. Aunque hay que reconocer que tanto desde el punto de vista académico como luego desde el punto de vista político, ya en los 90 empezó a emerger una contestación a todo el enfoque de las expectativas racionales de Lucas y compañías. Y lo hizo curiosamente un no keynesiano, o no un no keynesiano tradicional, lo hizo Gregory Mankiw, que junto a David Romer hizo un reading que dio lugar a lo que hoy se conoce como la nueva economía keynesiana. Pero la puntilla, digamos, a esa etapa que había, lo dice bien Mankiw, había postergado a Keynes de ser el padre de la macroeconomía, de los libros de macroeconomía a los libros, a las referencias bibliográficas de historia del pensamiento económico. Es decir, su carácter terapéutico, funcional, había desaparecido. Pero aparece la crisis y aparece la reacción a la que he hecho antes referencia en Estados Unidos, ¿no? La decisión que toma Estados Unidos, primero en una administración conservadora y luego en la administración Obama, de llevar a cabo políticas de estímulo fiscal ciertamente radicales, desmonta el otro paradigma que estaba vigente junto a las expectativas racionales durante esos 40 años, que es el de la equivalencia ricardiana, que, como sabéis, lo que viene a decir es que cualquier euro o dólar de estímulo público acaba generando una contracción de la demanda privada, porque el consumidor anticipa que antes o después, basado en ese principio de equivalencia, le van a subir los impuestos. Y, por lo tanto, lo que hace es aumentar la propensión al ahorro en lugar de hacerlo con el consumo. Esa proposición, debida a David Ricardo, como sabéis,
en el año 74 encuentra un refuerzo teórico elegante, en otro profesor de agua dulce, Natalia, en otro profesor en torno a las universidades de los Grandes Lagos, Chicago, que es Robert Barro, que en 1974 en un papel incorpora proposiciones que había desarrollado Eugene Fama, de eficiencia de los mercados, de racionalidad extensiva, etcétera, etcétera, y dice, el principio de equivalencia ricardiana se cumple. Todavía hace 3 años, Cochrane, también de la Universidad de Chicago, joven macroeconomista, viene a defender en un artículo, en una revista de divulgación, en el Business Week, efectivamente, cuidado con estimular la demanda vía gasto o inversión pública, porque eso va a generar, lógicamente, una contracción en el gasto privado, lo que motiva una reacción de Bradford Delon y de Paul Krugman antológica, que está ahí, ¿no? El otro elemento que ha tratado de desautorizar la intuición, el legado de Keynes en términos de estímulo de la demanda, ha venido de los economistas de agua salada, ¿no? De agua salada, de la costa este, ha venido de Alesina y Ardaña en Harvard, del papel aquel interesante que compraron los gobiernos europeos, que el gobierno alemán compró cuando al gobierno español, el 8 de mayo del 2010, se le obligó a cambiar radicalmente la política fiscal. Este dijo, mira, bueno, se le dijo al corrillo que había allí, que era un corrillo que estaba el español, el italiano, el griego, el portugués y el irlandés. La austeridad es expansiva. Defendía un papel interesante, que demuestra efectivamente que puede haber papers académicos elegantes, pero incapaces de contrastar con la realidad. Usted lo que tiene que hacer es manifestar públicamente su propósito de enmienda. Y los inversores extranjeros verán que efectivamente en esos propósitos de enmienda contractivos, reductores de la inversión del sector público, generará un estímulo de la inversión extranjera, fundamentalmente a través de activos financieros, pero también de la inversión extranjera directa. Y eso compensará ampliamente la inhibición del sector privado doméstico. Aquí se omitía algo que es central en el análisis de Keynes, que son los multiplicadores fiscales, que es de alguna forma la pieza, en mi opinión, fundamental, que con observación empírica amplia y de talleres, de instituciones reconocidas, empezando por el Fondo Monetario Internacional, se ha demostrado que los multiplicadores fiscales existen y además pueden ser muy positivos. Y se demostró, desde luego, en el caso de Estados Unidos y, por la contra, se demostró en el caso de Europa. Y no lo demostró ningún economista radical. Lo demostró en 2 papers que ya han pasado a la literatura macroeconómica del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2010. Más tarde, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, diría: los multiplicadores existen y es una estupidez llevar a cabo decisiones presupuestarias de carácter procíclico, porque lo único que hacen es dificultar, prolongar el ajuste y restar virtualidad a la posible política monetaria. La política monetaria que estamos haciendo en Europa no es una tontería. Está muy bien. Está muy bien. Lo que ocurre es que huérfana de una complicidad fiscal suficiente tiene un rendimiento decreciente. Está muy bien. ¿Qué le hubiera pasado? ¿Qué nos estaría pasando ahora mismo al tipo de interés del bono español si no tuviéramos ahí a un señor que está comprando 80.000 millones de euros todos los meses en deuda pública, una parte muy importante nuestra? Con esto, pues Carlos y yo nos conocemos desde hace años. Yo no asimilaría, por entrar ya en la discusión,
al patrón oro del que quería escapar Keynes y desgraciadamente no pudo, porque Dexter White se lo impuso con una fórmula, una salida circunstancial que fue ese más o menos 1% de ajuste, de PEC, pero yo creo que no es lo mismo el patrón oro que la pertenencia al euro. En el euro no ha funcionado, no ha fallado el diseño del euro, ha fallado las políticas que han aplicado las autoridades que gobiernan el euro. Estados Unidos, con un sistema de tipos de cambio libremente fluctuantes y con instituciones federales, podría haberse equivocado si cuando Nancy Pelosi llama a Bush, este dice, no, hay que hacer justo lo contrario de lo que tú me dices. Vamos a hacer una contracción de 650.000 millones y no nacionaliza Detroit o AIG o Citigroup como al final hizo, ¿no? Yo creo que esto es interesante porque los economistas tendemos, incluidos algunos americanos, Krugman, Stiglitz, de forma manifiesta, creen que es que el euro es un error. No, en mi opinión. El error son las políticas que han acompañado, eso sí, a una unión monetaria incompleta. Bueno, Alsina y Ardaña se equivocaron, como he dicho, y el resultado es un poco lo que señalaba Jorge, es la vigencia de Hansen. Pero no, era en el 2013 cuando Larry Summers revitaliza el paradigma del secular stagnation en un seminario en el fondo, pero lo hace pensando en Estados Unidos. Lo que ocurre es que Estados Unidos ha escapado, por el momento, del círculo vicioso del estancamiento secular, y quienes estamos japonizados somos los europeos, es la eurozona. Estados Unidos está creciendo al 3. Nosotros estamos creciendo al 1,5. Estados Unidos tiene una tasa de paro del 4,8. Nosotros tenemos una tasa de paro del 10,9. La tasa de natalidad empresarial jamás fue negativa durante la crisis en Estados Unidos. Nosotros tenemos un censo empresarial hoy menor que el que teníamos en 2007. Yo hay una cuestión que sí señalaba, y ya termino. El otro día, ahora se estaba recordando una proposición reciente de Lucas, que dice, bueno, hoy todos somos keynesianos, aunque sean metidos en la madriguera. Pero no solo en términos de la principal proposición lógica, racional. Cuando el sector privado está agarrotado y las condiciones monetarias son flexibles y hay un exceso de capacidad instalada en la economía, no hay más remedio que estimular la demanda agregada. Mejor hacerlo con inversión que ensuciando las calles y barriéndolas al día siguiente. Pero hay que estimular claramente la demanda agregada, entre otras cosas para poder salir mejor luego, ¿no? Pero la otra razón de la vigencia de Keynes es el ecumenismo de Keynes, ¿no? Es decir, si Keynes levantara la cabeza y viera lo que en el principal país exportador de liberalismo está ocurriendo, bueno, la principal proposición de Keynes en el 44 fue, una vez que perdió la posibilidad de tener un sistema de tipos de cambio más flexible que el que impuso Estados Unidos, fue el multilateralismo, el ecumenismo, que hoy está siendo cuestionado, porque el próximo presidente de los Estados Unidos va a cuestionar la presencia, el estatus de algunos países en el seno de la OMC. Ha anunciado que se va a permitir el establecimiento de aranceles sobre importaciones mexicanas del 35% o del 45% sobre China, que no son coherentes con la propia Organización Mundial de Comercio, ¿no? Yo creo que serían estos dos puntos, ¿no? Prejuicios fuera, los multiplicadores existen, la inversión pública. Bueno, las familias también pueden estar en desequilibrio, ¿eh? Endeudarse no es pecado, decían los clásicos. Los hacendistas clásicos decían, procure usted que la productividad marginal de la inversión sea superior al coste del capital. Ya no vamos a volver a ver
tipos de interés tan bajos para la financiación pública como ahora. Nunca. Porque antes o después el Banco Central Europeo va a empezar a reducir su inversión. Ya lo ha anunciado. A partir de abril serán 60.000. Y va a reducir el tipo de títulos que va a comprar. La primera proposición se cumple. Endeudarse a 10 años el Banco Europeo de Inversiones nos cargaría los déficits públicos y el BEI se podría endeudar ahora mismo al 0,8, 0,9. Es que no hay inversión que aporte una rentabilidad a 10 años del 0,9, pero sin análisis del valor actual neto, que dirían los expertos en finanzas, incluimos no solo la rentabilidad de una inversión en infraestructuras que diera, o en modernización tecnológica en el sector energético, etcétera, que diera más empleo y más demanda, sino que redujera la desafección de la mayoría de los ciudadanos y la falta de cohesión social. Si metiéramos el análisis del BAN, eso lógicamente habría que endeudarse, porque la condición, además, para superar bien la deuda es que el crecimiento sea superior al tipo de interés. Esa es la condición, sea una familia, una empresa, una comunidad autónoma o un Estado, ¿no? Pero para eso necesitamos gobiernos, también en España, que dejen de ser calzonazos y en Bruselas pongan la racionalidad encima de la mesa y desplacen los escarmientos, aquellas proposiciones de la letra con sangre entra, que fue las que se aplicaron a partir de mayo del 2010. Sí. A continuación va a intervenir el profesor Antón Costas. Muchas gracias, buenas tardes, y muchas gracias por la invitación a participar en el número y en este acto, con la posibilidad un poco de la conversación con todos ustedes, ¿no? Vamos a ver, algunas cosas que tenía pensadas han salido ya en la mesa, me dirigiré a otras. ¿Por qué releer a Keynes, no? Yo confieso que en mi vida académica y posteriormente no fui nunca, en sentido estricto, un keynesiano. Vengo de una escuela que es la de Estapé y probablemente mi vocación primera, ingeniero, me ha llevado más a interesarme siempre más por el cambio, ¿no?, que por el equilibrio, ¿no? De alguna manera, por lo tanto, es un peteriano más que keynesiano. Pero es verdad lo que decía Emilio y decía Robert Lucas, que la crisis nos ha vuelto de nuevo a las trincheras keynesianas, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué releer a Keynes? En mi caso, por una preocupación básica, y la sitúo solo en esta, ¿no?, que es la pregunta de en qué medida el capitalismo puede volver a reconciliar crecimiento económico con progreso social. Mi tesis es, exagerándola, que la crisis que tenemos delante, que es una crisis del propio capitalismo, a diferencia de crisis anteriores que venían de shocks externos a la economía, esta es una crisis interna del propio sistema. Para mí la crisis, decía, tiene como madre, como raíz de fondo, la ruptura del vínculo entre crecimiento y progreso económico. Yo, y supongo que muchos de ustedes, somos el resultado de unas décadas donde los años 50, 60, 70, donde la idea de crecimiento iba asociado a la idea de progreso social. Crecimiento era más trabajo, crecimiento era más salarios, mayores ingresos, mejores condiciones de vida. Yo veo la historia de mis padres en los años 50 y 60 y la mía posterior vinculado a esa idea, a ese nexo, a esa filosofía de que crecimiento era igual a progreso social. Y creo que fue así en términos al menos de las décadas centrales del siglo pasado. Algo sucedió a raíz de los 80 que comenzó a romper ese nexo entre crecimiento y progreso. No nos dimos cuenta
con todo, era la desigualdad creciente, ¿no? A partir de los años 80 no nos dimos cuenta hasta que llega la crisis de 2008, pero eso ocurre en la vida. Los que somos de la zona atlántica sabemos que las mareas son muy intensas y que cuando la marea está muy alta no eres capaz de darte cuenta de los peligros que hay abajo, pero cuando baja la marea los ves. Y cuando en el 2008 baja la marea, comenzamos a ver, insisto, esos elementos de tremenda desigualdad y pobreza que se habían colocado, especialmente desigualdad, que en definitiva era la ruptura, lo que estaban manifestando, era la ruptura del crecimiento económico de las décadas anteriores y de la productividad de las décadas anteriores a 2008, pero un crecimiento económico y una productividad que no había, de alguna manera, dicho en términos más poéticos, se había secado el pegamento que en las décadas anteriores unía crecimiento y desigualdad. Para mí el gran reto es este. Hay que reconstruir ese nexo, porque si no vendrá la barbarie. O el capitalismo es capaz de volver a ser inclusivo, como lo fue en esas décadas centrales, o el escenario alternativo, no veo otro que no lo tomen al pie de la letra que la barbarie, tómelo literariamente, ¿no? Aceptando en el sentido de que esta es mi pregunta, es decir, y esta es mi inquietud como ciudadano y como economista, ¿cómo puedo contribuir a volver a regenerar ese pegamento entre crecimiento y progreso social? Si eso es la pregunta, surge otra. Dice, bueno, ¿y tenemos algún criterio moral que nos permita hoy alejar a la economía de esa orientación, de ese amor al dinero que ha tenido, pero a la vez sin caer en los nacionalismos excluyentes y beligerantes de los años 30? Porque esa es un poco esa alternativa que hay en el fondo, ¿no? Y, en todo caso, qué instituciones, qué políticas y también qué teorías económicas, qué pensamiento económico necesitamos en los próximos años para orientar los mercados al bien común, ¿no? Y cuando me enfrento a esta pregunta de si hay algún criterio moral hoy en el debate público que me permita un poco orientarme hacia esa reconciliación, la verdad es que creo que estamos desconcertados, ¿no? Como diría Tony Judd en una ocasión como esta, ya no sabemos, el problema es que ya no sabemos hablar de estas cosas, ya no sabemos hablar de progreso social y de qué indicadores o qué instituciones, qué políticas, qué ideas pueden contribuir a esto, ¿no? Mi idea es que los gobiernos, como nosotros, también están desnortados. De alguna manera practican, siendo un poco exagerado, practican una especie de economía de vuelo gallináceo, ¿no? Hablan de reformas, pero es un tipo de discurso que no tiene contenido en relación con lo que a mí me interesa, ¿no? Yo creo que la economía tiene que recobrar esa alma moral, porque de lo contrario, insisto, las políticas y las ideas económicas no sabrán orientarse bien al objetivo que para mí es básico, ¿no? Porque sin esa alma moral, me permite, no soy muy religioso, pero sin esa alma moral, los mercados dejan de ser buenas sirvientes del bien público para convertirse en amas. Y eso es malo. Eso es malo. Yo como defensor un poco del sistema, del capitalismo, del buen capitalismo, como del buen colesterol, creo que los mercados tienen una función importante, no exclusiva, pero si son sirvientas del bien común. Si algo les hace desviar de esa función para ser amos, entonces las cosas van mal, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido, cuando veo un poco el pensamiento y la práctica socialdemócrata en Europa o de los liberales en Estados Unidos y también la conservadora, no veo detrás de esas opciones, no veo ningún criterio moral, insisto, que me oriente la economía hacia el progreso, hacia el bien común. No lo encuentro porque los únicos indicadores que se utilizan son básicamente el PIB, que es en todo caso un criterio de eficiencia, no de progreso en sentido estricto, y una especie de un poco ya de antigualla, que es el concepto de bienestar social, que vale muy poco
fue importante a mi juicio durante unas décadas, pero yo creo que en este momento no vale mucho, ¿no? Sin extenderme, yo creo que la socialdemocracia y los liberales en Estados Unidos han tenido el pecado de la corrupción de las ideas, ¿no? O de la corrupción a veces del poder, ¿no? en las épocas en las que estuvieron, ¿no? O también en las épocas de los 90, cuando se sacó un poco aquella vía intermedia, las terceras vías, ¿no? Yo creo que aquello era una cierta corrupción del lenguaje. Probablemente, pero esto es un apunte que no puedo aún documentar, pero tengo la intuición, una corrupción del lenguaje en la que tuvieron mucha influencia los socialistas franceses, con posterioridad al fracaso del primer gobierno de Mitterrand. Si ustedes recuerdan, los socialistas en aquel momento, Pascual Lamy, La Rosière, en aquel momento tenían el Fondo Monetario Internacional, tenían la Organización Mundial de Comercio, tenían la OCDE también en París. Y ellos elaboran en aquellos años un tipo de análisis sobre la globalización que lleva a un lenguaje, a mi juicio, a un lenguaje corrompido y a una idea falsa y peligrosa, que es la idea de que la globalización, en el sentido en que la defendieron los socialistas franceses, no los norteamericanos, no los economistas norteamericanos, en el sentido en que la defendieron, llevaba una especie de cosmopolitismo dogmático, a la idea de que si dejamos que la economía internacional no funcione con libertad absoluta de capitales, que es la que defendían los socialistas franceses, y con libertad de comercio, ¿no?, al final las bondades de esa globalización acabarían beneficiando a todos. La teoría del rebose, ¿no? Es decir, se admitía que en un primer momento podría tener costes, ¿no?, costes sociales en los países, pero la idea era que al final esto llevaría un poco al bien común. No había fundamento ninguno, a mi juicio, empírico para decir eso, ni teórico, pero se sostuvo, y se sostuvo especialmente no por los conservadores, se sostuvo, a mi juicio, por los socialdemócratas europeos y por los liberales en menor medida norteamericanos. Los conservadores cayeron en otro tipo de corrupción, que fue la corrupción del dinero, el amor al dinero, pero este es otro tipo también importante, ¿no? Por lo tanto, no encuentro aún hoy un poco en el pensamiento socialdemócrata con relación a la política económica, ni en el conservador, no encuentro esa guía que estoy buscando para poder volver a conectar crecimiento con bienestar social, con progreso social. Dice, bueno, y cuando estás desorientado, ¿qué haces?, ¿no? Bueno, una alternativa en muchos ámbitos de la vida es ir a los clásicos. No te van a dar la solución de tus problemas, pero probablemente te van a permitir verlos con mayor perspectiva de altura y también de largo plazo. Si me admiten esto, que recurrir a los clásicos en determinados momentos de nuestras vidas donde el desconcierto intelectual y político es importante, indudablemente, en nuestro caso, el clásico al que hay que recurrir es John Maynard Keynes, a mi juicio, ¿no? Esto yo creo que fue la mente más lúcida del primer tercio del siglo pasado. Coincido con Emilio, no fue fundamentalmente un economista, ¿no? Fue un científico social, fue un reformista, un reformador, preocupado por defender un tipo de sociedad y de democracia que a él le gustaba, que era la sociedad inglesa liberal, casi victoriana, ¿no? Y un poco rescatarla de lo que él entendía que iba a ser el marasmo provocado por la Primera Guerra Mundial, por la Gran Depresión y por la Segunda Guerra Mundial. Y yo de Keynes, después de leerlo con más detalle, admiro el coraje intelectual que significó en los años 20, bueno, de hecho ya a raíz de su publicación del libro El coste de la paz, ¿no?, del Tratado de Versalles, ¿no? Yo admiro de Keynes el coraje para ir a contracorriente del pensamiento económico dominante o a contracorriente de la política dominante. Yo creo que esta es una virtud de Keynes que debería ser como reivindicada, ¿no?, para cualquier científico social y probablemente también para cualquier ciudadano.
Y ese coraje le llevó, a mi juicio, él decía, se le acusó muchas veces de que Keynes cambiaba mucho de opinión, ¿no? Y en alguna ocasión, aunque nunca he podido comprobar dónde está la cita concreta, pero se atribuye a Keynes que en alguna ocasión dice, cuando cambian los hechos, yo cambio de ideas. ¿Usted qué hace? ¿No? Dice, bueno, Keynes cambió muchísimo de sus ideas, de ser un librecambista absoluto en su época juvenil, o juvenil ya cercana a los 20, ese cisne negro que fue la Gran Depresión, yo creo que a él le lleva a una actitud más reflexiva y más prudente y alejada un poco del librecambismo, del laissez-faire y de la idea de globalización, ¿no? A mi juicio. En todo caso, releer a Keynes hoy, ¿qué nos puede aportar a mi juicio? Bueno, yo encuentro 4 cosas que me interesan de la relectura de Keynes, 4 cosas. En primer lugar, porque Keynes, en aquel marasmo económico, político, social y moral de aquellos años, Keynes define para la economía un fin moral. Keynes cree, como buen filósofo moral al estilo de Adam Smith, cree que la economía no puede funcionar sin una cierta orientación moral. Y él define esa orientación moral en términos de la búsqueda de una sociedad armoniosa. No entro ahora en eso, ¿no? ¿Qué era para él una sociedad armoniosa? Porque tampoco la llega a elaborar bien. Una sociedad armoniosa que de alguna manera estuviese orientada, dice él, a la vida buena de los ciudadanos, ¿no? Y esta alma moral, esta finalidad moral que él introduce, yo creo que es clave en todo su pensamiento, en todas sus propuestas de política. Sin esa referencia es muy difícil entender al Keynes, es muy difícil entenderlo. Segundo, identificó el paro masivo como la mayor amenaza para esa sociedad liberal que él defendía y también para la democracia liberal, ¿no?, en la que vivía, ¿no? Y creo que su gran aportación, ya se dijo, fue básicamente inventar la macroeconomía. Antes de Keynes la macro no existía. Es decir, la visión global sobre el funcionamiento agregado de la economía no es nada del mundo neoclásico, es propiamente keynesiana, ¿no? Y dentro de esa visión macroeconómica lo que hace Keynes es utilizar la política macroeconómica, monetaria pero especialmente fiscal, como instrumento. Es decir, de alguna manera, él lo que les da como novedad a los gobiernos son nuevos instrumentos de política macroeconómica que no estaban antes, que es la política monetaria por un lado y la política fiscal, especialmente la fiscal. Aquí no me extiendo en lo que ha dicho ya Emilio. Yo creo que el concepto básico en este ámbito de Keynes es el concepto de multiplicador fiscal. La revista The Economist dedicó este verano unos especiales en cada número, unos 6 me parece, sobre las grandes ideas económicas. Y una de esas 6 grandes ideas económicas era, según The Economist, el multiplicador fiscal. Bueno, ese multiplicador fiscal, como ustedes saben, y ya lo ha dicho Emilio, fue cuestionado por la teoría de las expectativas racionales, fue cuestionado a partir de los años 70, cuando el keynesianismo no es capaz de responder a una cosa, que ese es su gran fallo. El keynesianismo fue fantástico a la hora de sacar las economías de la depresión, pero cuando las economías entraron en los años 60 en una fase de auge y los precios comenzaron a subir y los salarios comenzaron a subir, el keynesianismo no tenía respuesta para esa situación. Y eso es la expresión, el keynesianismo ha muerto, ¿no? Y la aparición de esa otra corriente que, insisto, como Emilio ya ha entrado en ella, yo ya no entro, pero que ese cuestionamiento del multiplicador fiscal, es verdad, lleva a Lesina, ¿no?, a ese artículo, un tipo inteligente, pero que es una buena demostración cómo la inteligencia teórica o de modelización puede no corresponder con la inteligencia práctica, ¿no? Pero la austeridad tiene mucho que ver, la austeridad europea tiene mucho que ver con la creencia de que ya no había multiplicador fiscal. Sin esa idea, la austeridad no se hubiese podido defender intelectualmente y políticamente, ¿no? Bueno,
Yo creo que eso es un elemento básico hoy también, la reivindicación de las políticas fiscales. Y volverán. Mi temor es que volverán por caminos perversos. Branko Milanovic tiene uno de los mejores con Piketty, estudiosos de la desigualdad, tiene un libro reciente que es de alguna manera su respuesta a Piketty, no al pie de la letra, donde él llega a decir, dice, miren, no se preocupen, la desigualdad se reducirá, no tengan duda. Dice, lo que no sé son el camino a través del cual se reducirá, si será a través de fuerzas benignas o de fuerzas malignas. Claro, las fuerzas malignas de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial fueron las que redujeron la desigualdad. Por lo tanto, insisto, la política fiscal vuelve. Mi temor es que va a volver por caminos peligrosos, a través de gasto militar. Sí. Va a volver a través de gasto militar. Lo tengo escrito antes de que la Unión Europea haya anunciado que va a crear un fondo europeo para gasto militar. Porque el gasto militar, a diferencia del gasto público civil, tiene una gran ventaja. El gasto civil siempre aparece alguien que te lo cuestiona, ya sea en términos de multiplicador o lo que sea. El gasto militar, por razones de seguridad, nunca se cuestiona. Nadie sale a la calle diciendo, nada. Cuando Mitterrand no, cuando Hollande hace unos meses dijo a la Comisión Europea, no cumpliré el objetivo del déficit, lo dijo públicamente. Dice, ¿por qué? Dice, porque estoy en guerra con el ISIS y por lo tanto mi temor es que la política fiscal, la seguridad es que vuelve, como en Estados Unidos vuelve, pero mi temor es que vuelva por caminos equivocados. El tercer elemento, que quizá es lo que me permite introducir algo que no han introducido mis tres compañeros, es que Keynes estaba interesado en identificar las causas que están detrás de las crisis financieras recurrentes del capitalismo. De esas crisis que son endógenas, que son propias del sistema. ¿Cuáles eran las causas? Y en este punto yo creo que la distinción que hace Keynes entre riesgo e incertidumbre es básica, en aquel momento y para ahora. El riesgo no es lo mismo que la incertidumbre. Una economía o una familia pueden vivir perfectamente con situaciones de riesgo. ¿Yo tengo riesgo de que se queme mi casa? Sí. Dice, no hay problema. Voy a una compañía de seguros, le digo que me evalúe, que me calcule la probabilidad del riesgo, me pone una prima, compro ese seguro, pago la prima y tengo cubierto el riesgo. ¿Que hay seguros de tipo de cambio en mi empresa? No tengo problema. En la contabilidad tenemos y todos los meses vemos qué parte de los beneficios o de las pérdidas nos vienen por el problema de los seguros de cambio. Se cubren. Es decir, las situaciones de riesgo no paralizan una economía. ¿Por qué? Porque, insisto, hay datos históricos que me permiten darle una probabilidad a cada suceso de riesgo, le doy esa probabilidad, calculo la prima, compro un seguro y ya está. Y la incertidumbre no. La incertidumbre paraliza la economía. La incertidumbre es como una especie de nieblina que cuando vas por una autopista a toda velocidad, con un coche muy bueno, creyéndote que eres un conductor excelente, aunque sabes que hay riesgos, porque llevas un coche bueno, porque eres un conductor excelente, no crees que podrás afrontar esos riesgos. La incertidumbre no. Cuando vas por esa carretera y encuentras una densa neblina, ahí la cuestión no es de riesgo, es que no sabes qué hay detrás del metro de la nieblina. Por lo tanto, te paras, te quedas en el arcén a esperar. La incertidumbre para la economía. Y yo creo que esta noción, esta distinción entre riesgo e incertidumbre fue clave en el análisis de la inestabilidad del capitalismo por parte de Keynes y de uno de sus discípulos, de Minsky, ¿no? Bueno, la cuestión es que sorprendentemente, a partir de los años 70, la preocupación por la incertidumbre desaparece del pensamiento económico y desaparece de la política de los gobiernos. Hay la creencia de que ya sabemos todo, el famoso artículo de Friedman de finales de los 60, donde la incertidumbre ha desaparecido, dice, y todo son situaciones de riesgo. Pero como los mercados ya saben perfectamente evaluar el riesgo y distribuirlo, ya no hay problema. Nunca más habrá crisis financieras, porque la incertidumbre ha desaparecido. No entro en las consecuencias de esto, ¿no? Pero les aseguro una cosa, que
El Banco de Suecia puso en marcha los llamados premios Nobel de Economía en este escenario, para defender este tipo de planteamientos. Y hay muchos premios Nobel vinculados a la idea de eficiencias de mercado y en este sentido. Bueno, el hecho es que la incertidumbre ha vuelto, ¿verdad? La incertidumbre ha vuelto y yo creo que este es el elemento central que tenemos delante. Conectar de nuevo crecimiento a progreso social va a exigir dar respuestas a aquellas actividades o aquellos aspectos de nuestra economía que están relacionados de manera directa con la incertidumbre. Fundamentalmente lo que decía Keynes, las finanzas y la inversión. Yo, de hecho, aquí me remito a Emilio, que sabe más, pero lo veo en algunas empresas donde estoy en el Consejo de Administración, me pregunto por qué los fondos de capital de private equity, es decir, de capital privado, ¿por qué están tan orientados al cortoplacismo, 4 o 5 años? Y yo creo que es fundamentalmente por una cuestión de incertidumbre hacia el futuro. Yo no me meto en inversiones a 12 años porque no sé calcular los retornos. Dice, yo veo muchos elementos, muchos rasgos del comportamiento de la economía y de la sociedad actual que tienen mucho que ver con esa distinción entre riesgo e incertidumbre. Y acabo. Y creo que el cuarto elemento de Keynes, que fue novedoso en aquel momento y que vale para el momento presente, al menos vale para pensar el momento presente, es que él elaboró un nuevo enfoque de las relaciones entre economía nacional y economía internacional. Ya en los años 20, en el Tratado sobre el Dinero, Keynes habló de una especie de trilema político de la economía, de Santísima Trinidad. Él vino a decir, ya en los años 20, anticipándose a los 30, vino a decir que toda sociedad tiene que elegir entre 3 objetivos, que es un trilema. ¿Cuánta globalización de las finanzas y del comercio quiere? ¿Cuántas quiere cada uno de ustedes? Segundo objetivo, ¿qué tipo de modelo de gestión, de tipo de cambio quieres mantener? ¿Fijo o variable pero ajustable? Has de decidirlo. Y en tercer lugar, en el tercer vértice, dice, hay que decidir qué grado de autonomía usted quiere para las políticas nacionales, es decir, qué grado de experimentación usted quiere llegar a mantener en las políticas nacionales para enfrentarse. La idea de trilema es, usted puede escoger 2, cualesquiera, los que le gusten, pero una vez escogido 2, el tercero está condicionado. ¿Y qué decía Keynes en aquellos años? Que el trilema, tal como lo había hecho la Belle Époque, ¿no? La idea de expansión hasta la Primera Guerra Mundial, consistía en darle prioridad absoluta a la globalización de la época y a la idea del tipo de cambio fijo. Dice, pero inmediatamente, naturalmente, el margen para hacer políticas nacionales, experimentos nacionales, te queda condicionado. Y ahí vemos al Keynes sorprendente. Vemos al Keynes defendiendo un cierto proteccionismo, ¿no? Defendiendo un control intenso a los flujos de capitales, especialmente de capitales a corto plazo, o a la afirmación que llega a hacer que dice que no hay ninguna evidencia que nos permita decir, dice él, que la globalización es sinónimo de paz entre los países. Dice todo lo contrario. La Primera Guerra Mundial es una expresión de cómo esa... Por lo tanto, vemos a un Keynes que, insisto, pasa de aquel librecambismo inicial a una actitud más prudente, donde defiende una especie de Bretton Woods, ¿no? Una especie de globalización controlada, de código de circulación internacional, como de código de conducir, de código de circulación con normas de capitales y comercio, pero dando un sistema de tipo de cambio fijo pero ajustable y dando más espacio a las políticas nacionales, especialmente a la política fiscal. Yo creo que este trilema es el que hoy tenemos planteado. No lo podremos resolver en el mismo sentido que Keynes, pero es un trilema que cada uno de nosotros, como ciudadanos y como gobierno después, tiene que plantearse. Yo estos 4 elementos, si los somos capaces de elaborar, yo creo que nos permitirían un poco en los próximos años, esto va a ser muy lento y doloroso probablemente, nos permitirían ir un poco mejorando las instituciones que tenemos, mejorando y creando nuevas políticas y también
rectificando o reformando el pensamiento económico para poder volver a conciliar crecimiento económico con progreso social. Si tuviese que escoger uno de esos 4 puntos, a mi juicio es el primero. Una economía capitalista no puede funcionar sin fuertes principios éticos. Es más, creo que un sistema socialista de planificación puede funcionar sin principios éticos, porque hay un planificador y ya está. Dice, no lo veo en una economía capitalista. Una economía capitalista es economía basada en decisiones individuales a través de mercados, en parte, y de una sociedad, de una democracia liberal, basada en individuos libres, con un grado de libertad importante. Este tipo de economía y este tipo de sociedad o tiene un pegamento invisible que cohesiona, ¿no?, esto, economía y progreso, o de lo contrario, a mi juicio, seguiremos viendo en los próximos meses y años convulsiones políticas importantes. Dicho de una manera final, o civilizamos al capitalismo o la alternativa probablemente es la barbarie, ¿no? Muchas gracias.